Bienvenidos a nuestro segundo informe, nuestro informe de cierre de negocios, cierre de actividades. Sesión de miércoles 21 de enero, una sesión caracterizada por los números positivos en el mercado, en los mercados globales. Básicamente, las últimas declaraciones de Donald Trump han aligerado la tensión económica, política sobre Groenlandia, y esto ha sido suficiente para que los operadores regresen a apostar o invertir por activos de riesgo. El apetito por activos de riesgo se vuelve a generar el día de hoy. Vamos a ver los detalles, señores. Entonces, como les comentaba hace un minuto, básicamente Donald Trump suaviza el tono en Davos y, y esto pues básicamente hace que el mercado se estimule y básicamente busque posición en activos de riesgo. Ahora, lo llamativo es que el sentimiento del mercado sigue en la parte neutral. El mercado debería estar un poco en la complacencia en comparación con nuestra propia valoración. También teníamos una sesión de muchos datos macroeconómicos, esos datos que generan volatilidad y que marcan la pauta o que le muestran a uno la salud de la economía global. Hoy teníamos bastantes datos macroeconómicos, muchísimos, por supuesto, en la bolsa americana, datos claves. Sí, puede ser que Donald Trump hoy haya generado que el foco de atención esté sobre él, pero la tarea de ustedes y la mía es seguir viendo la minucia, los detalles de las cifras macroeconómicas. ¿De acuerdo? Ahora, si vamos a ver el resultado de los índices, de los datos que seguimos, entonces tenemos un pequeño rebote en TLT, 0.80%. Ayer Fondo Europeo liquidaba bonos americanos. Por momentos, ayer consideré hasta hacer una liquidación de esa posición que tenía, ya aquí contándoles esos cuestionamientos que uno a veces se hace cuando va a finalizar la jornada. Hoy tenemos un pequeño rebote, vamos a seguir analizando cómo se comportan los fondos que tienen bonos americanos. Hay una ola grande de liquidación, pues no puedo aferrarme a una operación, tengo que liquidar y eventualmente buscar una recompra más baja. Pero vamos a mirar cómo se sigue desarrollando el tema. Bolsa americana con utilidades, Dow Jones 1,21%, el Nasdaq 1,18%, el Standard Poor's 1,16%, el Russell 1,96%. Les recuerdo que en la bolsa americana solamente nos queda esa fracción de TLT de posición. Ya ni siquiera tengo opciones de VIX, eso se materializó y monetizó en la jornada previa. El resto es liquidez. Hoy estuve fuera de esa fiesta de los mercados, gajes del oficio, hasta que encontremos evidencia real, fidedigna, que nos dé confianza para ingresar en los activos que queremos hacer. VIX pierde lo de ayer prácticamente. Aquí teníamos también lo que son los ETF. Recuerda que ayer esos ETF nos dejaron por fuera. Pues básicamente retroceden e incluso se ubican al precio, un poquito al precio de... Es decir, si yo hiciera recompra, esa recompra me daría ventaja. Vuelven a ubicarse al cierre de diciembre prácticamente. Con estos ETF hay que moverse demasiado rápido, por eso yo les he explicado que normalmente yo estoy en opciones, pero es que opciones ya no se consiguen. Es decir, ya no hay asimetría, ya no hay ventaja. Y el resto serán los ETF, pero son muy rápidos, son de chispazos. El error que yo cometí en diciembre fue que los eventos de volatilidad estaban, pero como la gente en diciembre está en otro chip de fiesta y hay días festivos, eso demoró. Y si hay algo que le pase factura a un ETF, a un instrumento de estos, o incluso a una opción, es que no pase nada, porque el rollover, el costo, me va prácticamente marginando las utilidades. Hay que moverse muy rápido, pero sobre todo hay que saber lo que se está haciendo. Yo les cuento instrumentos que yo analizo, que yo eventualmente invierto, pero antes de colocar un pesito en este tipo de instrumentos que no son tan comunes, por favor, capacitación, ¿vale? Listo. ¿Qué otras cositas seguimos mirando desde la barrera? Desde la barrera porque no nos hemos ganado nada de esto. Mire, por ejemplo, los ETF de Brasil subiendo 4,10%, los de Latinoamérica 2,87%, es decir, una fiesta en todo el segmento, luego de que Donald Trump pues, dio sus comentarios de, entre comillas, paz, fiesta en la que no participamos, segmento en el que tampoco participamos, otros activos que revisamos como Nu, como Bancolombia, como Vale, Ecopetrol, Nutresa, Semargos, Mineros, no tenemos ninguno de estos instrumentos en nuestro portafolio. Yo materialicé, tomé ganancias y básicamente tenemos liquidez. Vamos a observar hasta dónde el mercado tiene ventaja y en qué segmento existen nuevamente métricas o pivotes válidos.
Incluso el segmento de alimentos nos rebotó el día de hoy. Ahora, ese rebote está ligeramente por encima de nuestra venta. Es decir, que si mañana el mercado extendiera utilidades, pues digamos que la recompra se nos complica un poco, digámoslo así. Tampoco es una diferencia muy grande, pero un 1%, un 2%, pues eso básicamente en la bitácora pues va generando costo. ¿Cuál es el segmento de alimentos que nosotros seguimos? Por ejemplo, restaurante brand, lo que es Coca-Cola, lo que es McDonald's, lo que es Domino's, lo que es Chipotle. Ese es nuestro segmento de alimentos. La única categoría que está en compra es básicamente Domino's. Ayer hubo una liquidación fuerte en Domino's, es la única parte que está en compra, pero yo no la he ejecutado en la plataforma. Es decir, ayer el mercado barrió una operación, tocó pivotes, pero yo no estaba en compra para que el mercado me hubiera adjudicado esos pivotes. Pero sí sé que parte de nuestro público sí la pudo comprar y sé que parte de nuestro público puede ir positivo en ese tipo de operación. Yo, como les repito, básicamente liquidez hasta que encuentre evidencia correcta, ¿vale? Petróleo con pequeñas ganancias, los ETF avanzaban un poco más cerca del 2%. Esto claramente impulsaba a petroleras, que para nosotros sigue siendo puerta de salida, pero esa puerta de salida se ha ampliado bastante el día de hoy. Yo simplemente tengo la teoría de que siempre, la medida en que el mercado me dé ventaja, yo la seguiré materializando o el público que la tiene, que básicamente la materialice. Busque esto como puerta de salida para seguir monetizando o simplemente para tomar la ventaja correspondiente. ¿Qué me sigue preocupando? Lo que sigue mostrando los metales. Los metales siguen en rally. Miren el oro, 3.836,20 dólares la onza. Y el mensaje que está aquí es bastante contundente. Hay un mensaje de advertencia muy fuerte. Por eso es que en los Estados Unidos hemos estado como tan previsivos, tan quietos, digámoslo así, precisamente por todas estas señales. Esta es la única parte que realmente me genera una incertidumbre más elevada de lo que ya traía por el tema de tecnología e inteligencia artificial. ¿Vale? Señores, si pasamos a petróleo, un petróleo ligeramente negativo, 3.671,90. Hasta hoy tenía el margen de probabilidad los 3.738. Iríamos técnicamente a visitar incluso niveles muy cercanos a estos. El primer pivote sería 3.645 y si la liquidación se agudiza 3.625. Hasta ahí. Es decir, que ahora este escenario es el más probable, es el que ya tiene 85%. ¿Vale? Ahora, en este punto vamos a monitorear si posiblemente hagamos alguna adquisición. Digo posiblemente alguna adquisición. Mi tarea es ubicar los niveles de confianza, luego que el mercado te esté volver a validar, porque muchas veces me puede tocar un pivote, pero hay fuerza, hay liquidación, entonces digo, puede ser el segundo pivote, entonces no ejecuto en lo primero. Por eso les digo, en esta zona podríamos nuevamente intervenir en dólar, porque yo en dólar prácticamente no he hecho mayor intervención en las últimas sesiones. Si nos da ese rango, ahí podríamos intervenir. Ahora, parte de esa, digamos así, volatilidad del día tiene que ver con el decreto, digamos ya el decreto relacionado con esa límite de inversión de los fondos de pensiones en el exterior. El decreto, desde el principio, no es sano. Y no es sano por un principio básico y es que limita la diversificación y esa diversificación, como lo han hecho los fondos de pensiones, ha sido totalmente exitosa. ¿Sí? El mercado local no es muy profundo a no ser que sean TES, donde están las billeteras fuertes, pero incluso así tampoco alcanza. Los fondos necesitan invertir afuera, donde son mercados más profundos, hay más instrumentos. Los fondos de pensiones han estado en todos los sectores económicos y aún así no les alcanza. Afuera hay oportunidades y lo han hecho bastante bien. El decreto, o la idea, desde que se empezó a materializar en el gobierno de traer recursos y traerlos de forma inmediata, pues básicamente rompe con la diversificación y va a poner, digamos, a un mercado, entre comillas, a exigirse. Ahora, el decreto que conocimos sigue siendo malo, digámoslo así, ¿sí? Porque esa no es la idea es que esos flujos sigan estando afuera haciendo su tarea. Pero digamos que han cambiado ciertas cosas, entonces menos malo, digámoslo así. Ahora, eso en los mercados se valida positivo. Cuando usted en un mercado descuenta un evento negativo, y al final el evento, la noticia confirmada no es tan mala,
pues los mercados intentan reversar algo, ¿sí? Pero de igual manera es algo que realmente a mí no me gustaría que se diera a continuación. Ahora, estos son los porcentajes y los tiempos. Ahora hay vacíos legales, digámoslo, o ventanas legales, donde el próximo gobierno prácticamente podría derogar o podría nuevamente cambiar estos temas, algunos de estos detalles. Entonces, es malo, pero no es tan malo. Y eso, entre comillas, le puede generar algo de confianza al mercado. ¿De acuerdo? Así que es uno de los datos que fue clave durante la sesión. ¿Qué le compartíamos a nuestro público? El público que hace parte de la membresía, le compartíamos el siguiente informe. Los ETF VIX repunta. Ayer nos dejaron por fuera por un error, digamos, que cometimos cuando el mercado inició. No tener en cuenta que el futuro me marcaba para dónde iba la tendencia y el instrumento VIX, al calcularlo, me daba un precio de ventaja, pero yo no lo tomé. La apertura simplemente se dio, yo estaba en otros temas, error novato. Colcap cumple con valor fundamental, a nuestro público le compartimos un valor fundamental, pero ayer lo compartimos con toda la comunidad de Twitter. Hay un valor fundamental que el Colcap cumplió, ese valor fundamental lo habíamos compartido en la sesión, el año anterior, tempranito en el año, o sea, no es algo que nos acomodamos así. Hoy en día el Colcap opera por encima de ese nivel. Ahora lo que necesitamos es evidencia para poder corroborar si ese nivel se amplía o incluso se mantiene o se reduce, que eso también es verdad. Ahí hay un tema con la velocidad con la que yo tengo algo de dudas. Por eso no hemos hecho ninguna modificación de ese escenario. O sea, el escenario fundamental que se cruzó, ese lo hemos mantenido ahí. Es decir, que el mercado está por encima del valor fundamental que calculábamos para 2025, 2026. RSI 99 unidades, eso siguen siendo señales de prudencia, no de miedo, que a los mercados no hay que tenerle miedo ni nada de eso. Es de prudencia, es para que usted sepa dónde tiene que invertir. Hay gente que está llegando nuevo a invertir en lo que ya ha subido. Yo estoy en donde también ha subido algo, pero fundamentalmente tiene mucho campo para darse. Son dos estilos diferentes y creo que en algunas compañías hay excesos de velocidad por entradas puntuales de capital, que eso al final se va a moderar. Entonces, históricamente en 22 años yo he visto R6, que sí estoy dejando ver, sí, R6, voy a mirar, permítame un segundito, y miramos aquí para que lo puedan ver exactamente. Creo que aquí ya me quité. R6 de 100 unidades. En la historia de 22 años yo he visto R6 de 100 unidades. Y por un momento el mercado asume que esto no sirve. Por un momento el mercado dice manda la billetera. Sí, es muy posible que en un par de sesiones mande la billetera. Pero al final lo bonito de los números es que el mercado converge. Lo que yo voy con esto es simplemente que usted sea prudente y siga estando o sigamos estando en los activos donde fundamentalmente hay valor y no hay este tipo de presiones. Es decir, en las fiestas que hasta ahorita están por ahí colocando la primera melodía. Ahí es donde yo quiero que estemos. Me sentiría muy incómodo estando en un activo que haya tenido una inclinación mayor o que esté fuera de métricas. Y por eso la advertencia, somos en extremos selectivos en Acciones Colombia. En Colombia sigue existiendo valor. La diferencia es que tienen unos y que tengo yo o que tienen ustedes. Es donde están puestos, digamos, los capitales. Y en esas empresas nos sentimos realmente muy tranquilos. O sea, cuando usted hace la tarea de conciencia y sabe que tiene algo barato y que eso barato no tiene métricas de extremo en ningún lugar, hay fluidez. Entonces ahí hay plática, señores, ¿de acuerdo? Mercado accionario continúa marcando récords históricos. Hoy marcó 2.444,98 unidades, récord al cierre y nuevo récord intradía con volúmenes que siguen siendo generosos, 382 mil millones. 382 mil millones, voy a colocarme aquí, 382 mil millones, 16 mil millones en repo, 365 mil en contado. Es decir, las billeteras pues siguen entrando a Colombia, siguen haciendo cruces, siguen simplemente pactando con institucionales las operaciones a realizar. Ahora, movimiento del Colcap, ustedes lo pueden ver al final de la sesión, repunta, cruces, carteras colectivas, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos por aquí la parte negativa, que es la que a mí me gusta observar, me gusta mirar dónde el mercado por allá pierde el foco. Teníamos a TIN, títulos inmobiliarios, esto está en nuestro modelo de operación y esto está en venta agresiva. En nuestro modelo de operación está Gibraltar, está TIN y está PI, que son segmentos ahí similares, de activos similares. ¿Y por qué está en venta? Básicamente porque pues, los temas fundamentales, entre otras cosas, pues los temas de valoración y momento.
pues simplemente no son los correctos. Fue el mismo tipo de análisis que utilizamos cuando PEI ingresó al mercado accionario de Colombia, que PEI estaba en otra rueda. Cuando ingresó a la pantalla accionaria, ustedes se dieron cuenta de la caída astronómica que tuvo PEI. Y yo debo decirlo, digamos, modestia aparte, que por aquí, desde el primer día, dijimos por ahí no es. ¿Sí? Si no me falla la memoria, eso fue como de 75.000 a 25.000 o 30.000. Fue una caída fuerte. Y básicamente porque este tipo de instrumentos lleva listado en otra rueda, en las otras ruedas no ha generado valor, la gente se impacienta y queda atrapada. Hoy precisamente charlábamos con el público, un público por chat, incluso por Twitter, y el público nos decía en palabras cortas es que llevamos mucho tiempo y ahora pues con un generador de liquidez que es Credit Core, pues por lo menos tenemos una punta de demanda, porque es que antes cuando usted veía TIM, veía oferta pero nadie compra y no hay cosa que mate más la mente a un inversor que ver su activo sin demanda. Eso cala en la mente muy fuerte. Y si el inversor necesita liquidez o ve que las fiestas se dan por otro lugar, imagínese cómo está ese inversor. Entonces, con Credit Core de promotor de liquidez o generador de liquidez que están en la demanda y en la oferta, pues básicamente el público tiene una ventana para eventualmente salir. Ahora, con castigos y con depuraciones como estas, entonces ya la película puede ser diferente, ¿no? Así como pasó con Pay que rebotó, aquí también puede ser un aspecto interesante. Y repito, como Credit Core está en unos spread y tiene que colocarse en demanda y en oferta, pues uno por lo menos ya tiene doliente para cada lugar. Entonces, esto está en el análisis de Franco Forecast diario. Entonces, esta caída a mí me gusta y vamos a ver si el mercado nos da otra caída adicional. Y entonces la película puede ponerse muy diferente. A mí el sector inmobiliario me gusta, tanto a través de lo que puede ser bolsa, por ejemplo, sectores cercanos como los REI, como a nivel estructural, es decir, a través de la inmobiliaria yo participo bastante en el sector inmobiliario y de construcción. Entonces, bueno, aquí tenemos algo bien interesante para seguir viendo la próximas sesiones. Fabricato cae 2,08%, 4,70%, Terpel modera 0,50%, Concreto modera 0,47%, PI modera 0,08%. De esta categoría solamente me interesaría un papel, rezago fundamental extremo, y otro papel me interesaría ya rebotó, ya dio platica, yo no la tuve, desafortunadamente no llegó al nivel de compra, pero si tiene una moderación también podríamos colocar la cartera. Es decir, una tuvo fiesta, modera y vuelve a tener otra fiesta, y una aún no ha tenido fiestas. Lo que ha tenido es depuración y cruces. Y a mí me gusta cuando un activo empieza a cruzar. Sí, quizás en precio no se ve nada, pero en las dinámicas de liquidez sí se van viendo cositas. Y recuerden que vienen nuevas inclusiones, nuevas evaluaciones o distribuciones para los índices accionarios. ¿Dónde el mercado genera rendimientos? Emargos, 13.000 pesos, 4,84. El modelo la tiene en puerta de salida. Preferencial Bancolombia 3,39. El modelo la tiene en puerta de salida. Preferencial Aval 3,07%. Ayer el modelo la marcó en puerta de salida. Grupo Argos 13,1. Esa está en mantener. Mineros 2,98%. Está en puerta de salida. Simplemente el modelo distribuye dónde están los rezagos fundamentales, dónde está el momento y dónde está la oportunidad. Y mi tarea es seguir eso al pie de la letra, porque ha sido el mismo modelo que me ha generado rentabilidad, el mismo modelo que me ha evitado pérdidas, el mismo modelo que me ha mantenido vivo en el negocio financiero. No es buscar jonrón, porque los jonrones son cositas que nos van a salir, que nos se van a dar puntualmente. Tenemos algunos que pueden convertirse en jonrón, pero no es buscar chispazos explosivos todos los días, no. Es mantener una estructura de utilidades bien hechas, de liquidez con el porcentaje correcto. Es decir, que usted transite en todos estos mares de volatilidad con la calma y la tranquilidad correcta. Hay platica en Colombia, repito, pero allá donde las fiestas aún no inician. Y en el mercado global colombiano, Petrobras ganando 4,53%, pues respondiendo a su comportamiento internacional. Sociedad Química Minera, Tesla, Nvidia, esta no la tenemos en el modelo. Compañía Americana de Vapores, no la tenemos en el modelo. Entre otras. Algunas de estas clasificadas en venta, Petrobras está en venta, Sociedad Mínima Química está en venta, Tecnoglass está en la parrilla, pero no emitimos pronósticos porque nuestro modelo no alcanza a emitir pronósticos válidos. 20%, 30% de efectividad no es algo que realmente, no es una información de calidad. Y yo cuando comparto la información, eso pasa por un riguroso proceso de depuración para saber que lo que se comparte tiene, digamos, algo adicional, tiene una validez, digámoslo así. ¿De acuerdo?
Señores, recuerden que estamos en Twitter, por aquí compartimos ideas, opiniones. Diego Franco EBC, este es mi teléfono celular. Si usted le da clic, conversa conmigo directamente. Está Franco Forecast, los métricas todos los días. Hace un comentario sobre dólar. Y eso es un comentario respetuoso. Ojo con esto. Y me extiendo unos minuticos para decirlo de esta forma. Los últimos años yo me he dedicado a entender el proceso de pronosticar y el modelo de pronosticar bien, es decir, la estructura de pensamiento que lleva a un pronóstico. Eso quiere decir que aun cuando usted piense correctamente, van a existir pronósticos que no se den, pero usted está pensando bien o está teniendo las herramientas correctas. Pero en el largo o mediano plazo van a ser más los aciertos que los no aciertos. Y esa es la manera en cómo hay que ver esa tarea, el arte de pronosticar y pronosticar bien. Ahora, hay ciertas variables, como dólar, que tienen patrones muy diferentes a lo que puede ser, por ejemplo, una variable de producción o una variable de una materia prima o una variable de una acción. El dólar tiene unos componentes muy diferentes que construyen esa volatilidad. A mí me llama mucho la atención. Yo aún no lo puedo entender y puede ser que existan cosas muchísimo avanzadas que yo pues, no entiendo, pero con una serie tan escasa como llevamos en esta primera parte del año, hay pronósticos a 2026. Incluso yo he recibido llamadas y correos para pronosticar datos a 2027. Mi respuesta siempre es, no tenemos pronósticos para esa fecha. Algunos medios y periodistas lo entienden, otros a veces creen que eventualmente no hacemos la tarea, pero mi tarea es pronosticar y no adivinar, que es muy diferente. Yo puedo decirles a ustedes un precio a 2029, pero no hay ningún dato que sustente eso. Ahora, y esto, quiero que me escuchen bien con esto. Ese tipo de encuestas, yo tuve la oportunidad de trabajar en bolsa durante muchos años. Ustedes me conocieron seguramente como corredor en muchas firmas. A mí me llegaba la encuesta de Desarrollo y se hacía con la rigurosidad del caso, pero también supe que esas encuestas simplemente las diligenciaban de afán. Ojo, no estoy hablando mal de la encuesta, no estoy hablando mal de Desarrollo, pero sí tengo un comentario sobre los participantes del medio financiero, que su gran mayoría pues hacen cosas de afán, ¿sí? A veces la rigurosidad académica es limitada, ustedes lo saben, ¿sí? Ustedes muchas veces me han compartido experiencia que les ha sucedido con sus corredores. Entonces yo observo los resultados de las encuestas como información adicional, pero no me caso con eso, porque recuerdo cómo se diligenciaba y yo trabajé en varias firmas. Trabajé con gente excelente, gente estructurada, disciplinada, gente que hacía su trabajo limpio, perfecto. Pero también conocí gente que no lo hacía bien, gente que apostaba. Y eso es la gran mayoría del sector financiero, porque esto se convierte en un segmento en donde la gente simplemente está apostando. Recuerden que en las firmas está el analista y el corredor. Y muchas veces el corredor repite lo del analista, es decir, que el trabajo lo hace el analista. Todas las encuestas, la diligencia del corredor. Como siempre les he dicho, en todos los segmentos hay gente que lo hace bien y hay gente que no lo hace tan bien. Entonces, cuidado con esa información y cuidado con caer en adivinar cosas que esa no es la idea. Señores, me extendí un poquito, pero era un comentario que creo vale la pena mencionar. Un abrazo para todos, nos vemos en la próxima sesión. Para Data IFE que les habló, Diego Franco.